El perfume de la perversación. Capítulo 15. Final. Villanueva no tenía la más mínima prueba de que esta mujer fuera la autora intelectual del asesinato de Genta, pero tenía la clara convicción de que así era. Cardoso, en cambio, haciendo uso de su sencillez innata, no podía ni siquiera imaginar que alguien pudiera pergeñar semejante plan a tan largo plazo. Su accionar estaba regido por la inmediatez y todo aquello que superara un par de días rápidamente caducaba en su cabeza. La memoria es un jardín regado por las aguas del olvido, repetía filosóficamente alardeando de su accionar. El plan era relativamente sencillo. El gordo tendría una entrevista con la doctora Panazzo en donde intentaría hacer que la jueza pisara el palito y dejara en evidencia que ella era la verdadera responsable de la muerte de Genta. En todo este accionar claramente Manuel era inimputable dada su condición. Gordo, ¿vos te das cuenta que vamos a entrar a interpelar a una jueza? Sí, claro, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Los jueces son intocables. No va a ser el primer juez al que se le hace un juicio para destituirlo y encerrarlo. A los jueces también les caben las generales de la ley. Hay que animarse, negro, ya no tenemos nada que perder. Yo tengo mucho que perder, gordo. Si esa mina me quiere encerrar me inventa una causa y mi familia se queda en pelotas. No va a ser la primera vez que un juez inventa un cuento para encerrar a un perejil. El tono de parodia del negro era evidente. No te asustes, negro, voy a entrar yo solo. ¿Por qué vas a entrar solo? Por dos razones. Otra vez el silencio teatral del gordo. La primera es porque sos un negro cagón. Dale, boludo. Y la segunda y principal porque vos te vas a quedar afuera grabando todo lo que yo hable con la mina. Explícame por favor. Mira, claramente la mina es muy astuta. A una persona que planeó todo esto y no dejó la más mínima evidencia, la única forma que tenemos de atraparla es que ella misma confiese lo que hizo. Y para que nos sirva de evidencia lo que ella diga lo tenemos que tener grabado. Si no la agarramos de esta forma, no la agarramos más. ¿Y cómo vas a hacer para que ella confiese? No sé, algo se me va a ocurrir. Genial, concluyó el negro irónicamente. Tras mucho insistir, Villanueva consiguió que la entrevista se concertara para el viernes siguiente a las 14 horas. El día y el horario le caían de maravilla, ya que un viernes uno se puede extender más allá del horario habitual porque sabe que al otro día no trabaja, y el horario era perfecto porque que a esa altura de la jornada Villanueva ya había almorzado y por lo tanto su cerebro gozaba de la libertad que le ofrecía la panza llena. Dentro de su camisa llevaría un pequeño micrófono que transmitiría la conversación hasta donde estaría el negro grabando todo. Cuando llegó el momento, Villanueva estuvo puntual en la puerta del despacho de la doctora Panazzo. A la hora señalada verificó que el equipo de transmisión funcionara perfectamente, golpeó la puerta y la voz de una señora grande le dijo desde el otro lado que pasara. La oficina era tal cual uno esperaría que fuera la aburrida oficina de un juez, muebles viejos de madera barnizados en un tono oscuro que transformaba el recinto en un espacio lóbrego y pacato. Un breve silloncito para eventuales visitas, mullido y tapizado en tonos oscuros, que hacía juego con el resto del mobiliario, estaba arrimado al escritorio principal donde una pila de papeles infinita estaba cercada a cada lado por dos pequeñas banderas, una de la nación y la otra de la provincia. Definitivamente la vista no era el sentido que más quedaba impactado al ingresar a la oficina, sin embargo, el olfato le evidenció a Villanueva que había apostado a un pleno y había acertado. La fragancia del Noir de Tom Ford inundaba la sala e internamente se sintió reconfortado al saber que no había errado en su razonamiento. Ahora comenzaba otro tipo de batalla, la batalla mental contra una persona sumamente inteligente a la que de alguna manera debería dejar expuesta para poder usar sus propias palabras como evidencia en su contra. Buenas tardes, inspector, saludó formalmente la doctora, pase y siéntese, póngase cómodo. Gracias, doctora. ¿En qué puedo ayudarlo? Supongo que su secretaria le habrá adelantado el motivo de mi visita. A ella le expliqué claramente las razones de esta reunión y ella me dejó también muy en claro que los jueces no suelen ofrecer este tipo de encuentros. Es cierto, inspector. Gracias a lo que usted le contó a mi secretaria, tengo claro que usted nunca dejó de trabajar en el caso Genta, algo que desafortunadamente podría terminar redundando en su contra. Le ofrezco algo para tomar. Mientras decía esto, la señora se levantó y de un pequeño mueblecito que estaba detrás de su sillón sacó una botella con un líquido oscuro que Villanueva no alcanzó a reconocer, aunque supuso que era alguna especie de licor. Es sabido que en esos círculos se escabia duro.
Le agradezco, señora, pero en esta oportunidad prefiero pasar. Estaba claro que la mujer entendía perfectamente que la mejor defensa es el ataque y había salido a amenazar a Villanueva de entrada, para marcarle la cancha y demostrar quién era quién en esa conversación. De todas maneras, el gordo no tenía muchas opciones, por lo que ignoró la amenaza y siguió adelante con el plan original. Si no le molesta, me gustaría hacerle algunas preguntas. Directo al grano, inspector, ¿verdad? Sí, Villanueva sabía que con este tipo de personajes debía ser cauto pero firme, y si uno se andaba con rodeos lo más probable fuera que el perdido terminara siendo uno mismo. Bien, arranquemos entonces. ¿Qué necesita saber? Me gustaría saber por qué usted usó autos confiscados por la policía. ¿Por qué dice usted eso? Es una acusación seria, inspector. ¿Tiene pruebas para involucrarme en cosas así? Pruebas, lo que se dice pruebas. No. Pero hay algunas coincidencias llamativas que se me hacen que no son coincidencias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Sabe usted cuántas mujeres usan Noir de Tom Ford? La cara de la mujer fue de genuina sorpresa. No muchas, supongo. La doctora hizo una breve pausa, como tratando de adivinar el hilo conductivo del razonamiento del inspector. Me consta que es una fragancia bastante exclusiva. Exacto, reafirmó Villanueva, y resulta que encontré el mismo perfume en la casa de doña Rosalía Ñambé, en la camioneta que estuvo en Misiones hace un mes y en este despacho. Qué coincidencia, ¿verdad? El silencio que se generó solo acentuaba el rostro impertérrito de la mujer. Acostumbrada a lidiar con la frialdad de la justicia, ese tipo de actitud le resultaba sumamente sencilla. Como inspector estoy acostumbrado a no creer en las coincidencias, doctora. Ya veo, alcanzó a decir la mujer antes de tomar un trago de su oscura bebida. Tengo entendido que usted es muy bueno en lo que hace, Villanueva. Gracias, doctora, hago lo que puedo con lo poco que tengo. Sáqueme una duda, inspector. Ahora Panazzo tomaba la iniciativa. ¿Por qué es tan persistente con el caso de Genta? ¿No se da cuenta que a nadie le importa lo que le haya pasado a ese tipo? La consulta y el tono de la misma denotaban un cierto desprecio por el tema. Mi trabajo es resolver casos, doctora, no ponerme a ver si hay gente a la cual le importa o no lo que le haya pasado a una víctima circunstancial. ¿Usted cree que todas las víctimas son iguales? No, claramente. ¿Por qué me pregunta eso? Porque sigo creyendo que usted pierde el tiempo buscando al asesino de Genta. No la entiendo, doctora. Comprendo perfectamente que nadie es lo que parece y todos guardamos apariencias para cubrirnos, pero usted debería bregar porque se haga justicia y yo solo busco al culpable de un delito para que la ley lo ponga donde corresponda. Nada más. Justicia, la mujer inspiró profundamente y continuó, qué hermosa palabra, ¿no? Hizo una nueva interrupción para meditar y medir lo que diría a continuación. ¿Conoce el dicho, ladrón que roba a ladrón, 100 años de perdón? Sí, claro. ¿A qué viene el refrán? Imagínese esta pequeña variante, asesino que mata asesino 100 años de perdón. No rima, doctora. La frase pierde gracia. El comentario logró sacar una sonrisa mínima en la cara inexpresiva de la magistrada. Es cierto, pero más allá de la rima, ¿qué le parece el concepto? No lo comparto. Robar no es asesinar y la humanidad ya ha comprobado que ese tipo de razonamiento la lleva a la destrucción. O sea que usted cree que la humanidad no está destruida. La pregunta desacomodó a Villanueva, que claramente pensaba que la sociedad humana estaba condenada a la extinción. En mi humilde opinión la cosa no es tan sencilla, intentó el inspector zafar elegantemente. Creo que no podemos meter a todos en la misma bolsa. Exacto, inspector. Exacto, por primera vez la mujer parecía expresar alguna emoción. Veo que nos vamos poniendo de acuerdo. La conversación se había descarrilado de hacia donde la quería llevar originalmente Villanueva, por lo que tendría que tratar de no diluirse en disquisiciones filosóficas inconducentes. Debía nuevamente tomar las riendas de la charla para dirigirla hacia donde a él le conviniera. Usted me quiere hacer creer que deberíamos perdonar al asesino de Genta. Yo no lo quiero convencer de nada, inspector. Me gustaría que se dé cuenta que algunas cosas tienen sentido y otras no. A veces la obstinación solo nos conduce a la frustración. La mujer se tomó unos instantes para acomodarse en su silla y prosiguió, mire, inspector, le cuento algo. Sé que usted es una persona muy sagaz y ya habrá averiguado que yo fui, en aquellos primeros años de mi joven carrera de abogada, la responsable de la defensa de Genta. Sí, lo sabía.
Le cuento que llegué a conocer muy bien a mi defendido. Era parte inherente de mi trabajo y debo confesar que aprendí mucho, sobre todo a entender el oscuro laberinto mental de un asesino. Comprendí que hay personas que nunca sobrepasan un cierto punto en su desarrollo emocional. No pueden llevar una vida normal, despreocupada y de concesiones mutuas más que un corto espacio de tiempo, sobre todo con un compañero sexual como en ese triste caso le tocó a Etelvina. Hay algo en su interior que no tolera la felicidad, cuanto mayor es esta, más necesidad tienen de destruirla. Y entonces, para que no sufra, los matamos. No me malinterprete, inspector. Usted es un tipo inteligente. Creo no malinterpretarla, doctora. Usted me quiere convencer de que hay gente que merece vivir y gente que no. Usted cree que todos somos iguales, inspector. No. Y porque la ley nos trata a todos por igual cuando la naturaleza se encarga todos y cada uno de nuestros días en demostrarnos que somos distintos. No lo sé, doctora. No hago filosofía sobre el derecho penal. Sí, ya me lo dijo, usted solo trata de hacer cumplir la ley. ¿Seguro que no quiere tomar nada? Yo me voy a servir otra copita. Villanueva aceptó esa nueva invitación por dos razones, la primera porque daba la impresión de que la mujer tenía ganas de hablar y el tema venía para largo. Y la segunda porque apostaba a que el alcohol ayudara a aflojar la lengua de la doctora. ¿Cree en Dios, inspector? Volvió a la carga la doctora. Me gustaría, pero cada nuevo día se empeña en demostrarme que si hubiera un Dios benévolo no podrían pasar las cosas que pasan. Sin embargo, reconozco que la gente no cree en los hechos, cree en lo que quiere creer. El universo se cansa de demostrarnos que Dios no existe y sin embargo la gente sigue creyendo en él. Al principio yo era como usted, una pragmática escéptica, una agnóstica que asumía que si era cierto que no se puede demostrar la existencia tampoco se podría demostrar la inexistencia de un ser superior. Hasta que un día alguien me dijo que los agnósticos eran ateos cagones y por una cuestión de imagen, más que de convicción, pasé a ser atea. ¿Y a dónde vamos con esto, doctora? En que para que exista el mal es necesario que el bien exista, y le puedo asegurar que el mal existe. Genta era el mal personificado. Ya escuché esas aseveraciones en otro lado y le puedo asegurar que ningún argumento místico religioso me va a convencer de que matar a Genta fue una decisión adecuada. ¿Usted cree que yo maté a Genta? Usted con sus manos, no. Pero sí que fue hasta Misiones a buscar a Manuel para que sea su fuerza de tareas. Un bruto con una fuerza descomunal que no tiene forma de entender lo que hace y que está escondido en el medio de la selva donde nadie va ni quiere ir, asesina a un tipo que no tiene relación con el mundo y sobre el cual al mundo nada le importa. El plan era casi perfecto. ¿Por qué dice casi? Porque el rastro de su perfume caro, importado y muy poco corriente aparece en los lugares claves de la historia. Había olor a perfume en el lugar donde estaba el cadáver de Genta. No, y le aseguro que ese tema me hizo pensar bastante acerca de la ausencia de la fragancia, pero luego recordé que un par de días antes de la aparición de Genta había habido sudestada y probablemente la tormenta y la mugre que ésta juntó en la zona del galpón del bañado borraron todos los rastros del perfume. ¿Se da cuenta, inspector, que usted basa toda su teoría en hechos insustanciales? Sí, soy plenamente consciente. ¿Entiende usted que con lo que dice no puede culparme de nada? Sí, lo entiendo. Entonces, ¿por qué sigue adelante con esta falacia? Primero porque estoy convencido que no es una falacia y segundo porque quiero saber el motivo, la razón detrás de semejante acto. La mujer, que estaba apoyada sobre el respaldo del sillón, se sentó sobre el filo del mismo y se acodó en el escritorio, adoptando una posición más cercana a Villanueva, como si fuera a confesarle un secreto. Mire, inspector, usted no puede probar nada de lo que dice y aunque pudiera probarlo a nadie le importaría, así que si usted quiere razones o respuestas yo se las voy a dar. Gracias, contestó escuetamente Villanueva aprovechando el momento de sinceridad de la doctora. Sé perfectamente, inspector, que como usted no tiene ninguna prueba, lo único que podría usar en mi contra es una confesión de parte mía. Es cierto. No estará usted grabando todo lo que hablamos para luego usarlo en mi contra, ¿no? De ninguna manera, doctora. Voy a confiar en usted porque creo que es una persona honorable, me equivoco. No se equivoca en lo más mínimo. Perfecto, se quedó pensando un instante para ver cómo encaraba lo que iba a decir y luego arrancó su disquisición. ¿Sabe usted, inspector, cuánto le salió al pueblo argentino tener encerrado a Genta durante casi 40 años?
No tengo idea, señora. Asumo que unos buenos mangos. Exacto, una buena cantidad de plata. ¿Sabe cuántas escuelas y hospitales podríamos haber construido con ese dinero? Tampoco tengo dimensión de eso. Me lo imaginaba, hizo una pausa y siguió reflexionando. Dígame, inspector, ¿por qué? Encerramos a tipos como Genta. Los encerramos porque así lo determina la ley. ¿Usted cree que la ley está bien? ¿Considera que es correcto encerrar a un violador asesino? Yo estoy para hacer cumplir la ley, señora, no para cuestionarla. Vamos, Villanueva, usted es un tipo inteligente. Le estoy pidiendo una humilde opinión, no un planteo filosófico sobre el derecho penal. Además, lo que se diga acá no sale de acá, no es cierto. Mire que la palabra es un sacramento de muy difícil administración. Sí, señora, quédese tranquila. Ahora el reflexivo era Villanueva. Si por mí fuera, yo pienso que al que mata hay que matar, con un buen juicio que justifique debidamente tal decisión y que no quede solo como una venganza, sino como un especial y estricto sentido de la justicia. No entiendo por qué la sociedad debe tener aprecio por la vida de un tipo que no tiene aprecio por la vida de otro. Siento lo mismo que usted, inspector. ¿Se da cuenta que no pensamos tan distinto? Imagínese cuántas vidas y familias hoy serían felices si no hubiéramos permitido que anden por la calle tipos que desprecian nuestras vidas y familias. Los que mataron a mi mujer e hija habían sido dejados en libertad condicional por un juez. ¿Quién es entonces el responsable de la muerte de mi familia? Acaba de dar el ejemplo justo. ¿En qué momento de la historia la humanidad perdió el rumbo y nos hicieron creer que la vida de los asesinos de nuestras familias tiene que tener más derechos que nuestras víctimas? El juez que liberó a los asesinos de su familia también es humano y se pudo equivocar. Al fin y al cabo, el humano es el único animal que complota contra sí mismo. Se pudo equivocar, o es un corrupto, o es un inútil. Me da lo mismo, doctora. A mi familia ya no la tengo. Estoy convencido que la justicia es un edificio putrefacto que se cae al primer sacudón, se sinceró brutalmente Villanueva. Perdón por la parte que le toca, no es personal. Ya lo sé, hombre, hable tranquilo. Una breve pausa en la charla le permitió a Panazzo acomodar el vaso vacío en el mueblecito de la parte de atrás de su oficina y Villanueva aprovechó para verificar que su transmisor de audio estuviera funcionando. Aunque la mujer jamás confesara su crimen, estaba convencido de que un abogado comprometido podría hacer buen uso de los dichos de esta señora. Usted me dijo que llegó a conocer bien a Genta, comentó Villanueva, ¿podría decirme por qué lo mató? Si usted espera que por repetirme 1000 veces la misma pregunta yo le voy a decir que maté a Genta, se equivoca. Sin embargo, le voy a contar quién era ese tipo, y entonces va a llegar a la misma conclusión que yo. ¿Y cuál es esa conclusión? Que hay gente que no merece estar entre nosotros. Soy todo oídos. Créame que cuando le digo que Genta era malo, es porque era malo. No puedo explicar por qué era así. Ni siquiera los psicólogos que estuvieron en el caso pudieron descubrir el origen de su maldad. Algunos suponían que la responsabilidad era de la madre, ya que ciertas madres necesitan tener hijos infelices, pues de otro modo su bondad maternal no puede manifestarse. Pero esa misma madre crió a la hermana de Genta, que era un pan de Dios, por lo que ese argumento no se sostenía. Para mí, el tipo era así porque tuvo la desgracia de salir así. Punto. El mundo es un quilombo, inspector, discúlpeme la expresión. No es un rompecabezas donde solo debemos tratar de hacer encajar piezas. Si así fuera, tendríamos esperanzas de algún día llegar a una imagen final definida. Pero si el mundo no es un rompecabezas cuyas piezas sueltas tenemos ante nosotros, sino una sopa en la cual nadan al azar unos fragmentos que solo por casualidad se congregan de vez en cuando para formar un conjunto coherente, entonces perfección, completitud, belleza y justicia no son más que una excepción rara que solo se presenta porque la cantidad de fragmentos es inimaginable. La jueza se quedó mirando a la nada durante unos instantes y siguió. Su mente parecía hurgar en recuerdos que, a pesar del tiempo transcurrido, daban la impresión de estar muy claros. En algún momento del juicio llegué a sentir una extraña sensación por mi defendido, como si fuera una especie de afecto primordial. Me costó mucho tiempo entender por qué había tenido esa sensación y aunque parezca increíble, descubrí que era por la tensión sexual. ¿Tensión sexual? Se sorprendió Villanueva. Sí. Era uno de esos hombres que hablan inconexamente, independientemente de si están o no borrachos. Incluso decía cosas más fantásticas cuando no lo estaba.
Era un tipo amargado, desilusionado generalmente, que se comportaba como si nada pudiera ya sorprenderlo y desahogaba su quebrantado sistema emotivo en el alcohol para no deshacerse en lágrimas en un momento inesperado. Las mujeres lo encontrábamos extraordinariamente encantador y de ahí su facilidad para transformarse en un depredador sexual. En definitiva, un pobre tipo. Era la cáscara de un hombre movida por el automatismo de la costumbre. Da la impresión de que le tenía lástima. Sí, tenga en cuenta, inspector, que ese hombre nació, pero realmente nunca vivió. Solo sobrevivió arrastrando su carencia afectiva por el mundo y lastimando a todos los que estaban cerca. ¿Cuándo perdió esa sensación de lástima que sentía por él? Cuando lo vi reír por primera vez. Su risa era una mueca falaz, un agujero vacío y sin sentido. Esa sonrisa no era de una mente sana, y le puedo asegurar que, como en todas las películas de héroes y villanos, donde los malos siempre exponen sus planes en medio de una carcajada exagerada y malévola, en el caso de Genta esa risa siniestra era real, sumamente real. Negaba todo tipo de razonamiento que como abogada defensora le expusiera y todos sabemos que aquellos que niegan la razón no pueden ser conquistados por ella. Lo que distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira a vivir humildemente por ella y le puedo asegurar que Genta no apreciaba en lo más mínimo la vida, ni la propia ni la ajena. En definitiva, un sádico hijo de puta que decía adolecer de indignación moral, pero todos sabemos que esa es la estrategia que usan los idiotas para dotarse de dignidad. ¿No hubiera sido mejor rechazar ese trabajo y no tener que soportar a ese tipo? Yo era nueva, joven e ingenua, inspector. Necesitaba trabajo. Además, la defensa de Genta ya la había rechazado un montón de gente. Vamos, doctora, Villanueva se puso en posición de crítico moral, siempre hay otra opción. Usted se quiere exculpar aduciendo necesidad laboral. No se confunda, inspector. Adolezco de muchos defectos, pero la hipocresía no es uno de ellos. En un mundo lleno de hipócritas los honestos somos los malos. ¿Usted se considera honesta? La pregunta de Villanueva expresaba la verdadera sorpresa de descubrir cómo se percibía a sí misma Panazzo. Bajo mi forma de ver, la honestidad no es una virtud. Sea o no una virtud, yo me considero honesta. Sus palabras guardaban una clara convicción. Siempre he intentado ser honesta conmigo misma y he tratado de no ser cobarde. Cobardía es no estar a la altura de los propios deseos. Por favor, doctora. Con ese criterio podemos justificar cualquier cosa. Los más grandes asesinos de la humanidad justifican sus fechorías bajo la alegoría de sus deseos. No, cualquier cosa no. Porque esos delincuentes tenían deseos de destrucción y maldad, en cambio mis deseos siempre fueron para proteger a los necesitados. Hizo una breve pausa y continuó: mire, inspector, gente buena hay mucha, pero en general no hacen nada. La pasividad puede ser el recurso más fácil, pero no es el más honorable. La paz es preferible a la guerra, pero no es un valor absoluto, por lo que siempre me pregunto, ¿qué clase de paz estoy dispuesta a aceptar? El mundo está como está por la inacción de los sanos. Los mejores carecen de convicción, pero los peores rebosan de pasión intensa. A mí, Genta me mostró que el mal existe, y solo los que experimentan la oscuridad son capaces de apreciar la luz. Por favor, no me malinterprete. No soy una mística que alcanzó la iluminación y ha entendido el sentido de la vida. Soy una persona muy terrenal que ha aprendido la fuerza que al mal se lo combate con sus mismas armas. Mientras los hipócritas se llenan la boca de buenas intenciones, el mundo se cae a pedazos. Hoy, lo poco que pueden muchos depende de lo mucho que logran pocos, y yo tomé la decisión de ser parte de los pocos que accionan sobre las cosas. ¿En qué momento se dio cuenta que tenía que cambiar de actitud? Cuando me enteré que Genta había quemado y golpeado a la chica evangelista que lo iba a visitar. Otra víctima más, se lamentó Villanueva. Exacto. Otra innecesaria víctima más. ¿Sabe por qué pasó esto? El inspector no llegó a contestar porque la doctora continuó su disertación, por los obsecuentes del sistema. Y lo peor de todo es que después se ruborizan diciendo, ¡ay qué barbaridad lo que ha sucedido! El pudor de los hipócritas es la peluca de su calvicie moral. ¿Se siente orgullosa de haber matado a Genta? Ya le dije que nunca le voy a confesar que maté a alguien, pero sí le voy a decir que hace tiempo me di cuenta que el que aspira a parecer renuncia a ser y yo decidí ser, y me siento muy orgullosa de mi decisión. El orgullo es la suma de todas las virtudes.
Villanueva miraba a la mujer mientras ésta hablaba y no podía dejar de sentir cierta admiración ante la actitud que había decidido tomar sobre las cosas. Una envidia sana, como culto involuntario del mérito, se fue apoderando de él y se dio cuenta que su envidia nacía en el hecho de que tenía un claro conflicto con sus deseos. ¿Cuántas veces había tenido ganas de cagar bien a trompadas a un delincuente? Muchas, y siempre se había contenido por la formalidad y el deber ser que debe respetar un oficial de policía. Inclusive el negro Cardoso, en su sencillez, le había dicho en cierta oportunidad que la vida es la enorme fila de los deseos para poder entrar al teatro de las esperas. No dejaba de sorprenderse por la sabiduría de la sencillez. En muchas oportunidades, en sus noches de borrachera y soledad, cuando el alcohol lo llevaba a ese estado de sopor meditativo, llegaba a la conclusión de que en toda la historia del hombre, no había acto que no pudiera cometerse mediante una de las tres fuerzas más enconadas del espíritu humano, la fe religiosa, la vanagloria vengativa o la pura perversidad. En este caso, Genta, por amor a la perversidad, había hallado un abismo ignoto y lo había sometido a usos salvajes y obscenos, destruyendo a mucha gente en su camino. Él había soñado con que el caso Genta sería el caso rutilante que le daría fama y celebridad, pero jamás pensó en si esa actitud pudiera o no acarrear felicidad. Él quería lo mismo que aquellos que quieren sus nombres inscritos en los libros, pero ser feliz es para aquellos que escriben sus nombres en la vida de los demás. Villanueva se daba cuenta que, como parte de la sociedad, ya no sabía comunicarse con otros, ni tener afecto, ni siquiera sabía quererse a sí mismo. Cada vez estaba más lejos del ideal griego de equilibrio donde la felicidad era la clave. Ya no sabía ser feliz en una sociedad de autoexigencias. Por eso cada vez era más infeliz. Y eso lo convertía en un ser muy individualista y solitario. Pero estaba tan desmotivado que no hacía nada al respecto. Apenas tenía contenido interior, lo que lo hacía descreído y descomprometido, autoexcluidos de su sociedad. En cambio, la doctora había elegido otro camino. Bien, doctora, no la voy a molestar más diciendo que usted mató a Genta. Pero lo sigue creyendo, ¿verdad? Sí, doctora. No tengo pruebas, pero tengo la clara convicción de que así es. Lo suyo, inspector, está más cerca de la fe que de la ciencia, pero la fe es manotear en la oscuridad y aferrarse a cualquier cosa, mientras que la ciencia es prender la luz. Tener fe significa no querer saber la verdad. Puede ser, doctora, pero la ausencia de prueba, no es prueba de ausencia. La frase quedó flotando en el aire. ¿Cómo sabía, doctora, de la existencia de Manuel? Me lo contó la hermana de Genta durante el juicio. Pero eso no figura en el expediente. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que los hechos sucedieron después de que Etelvina ya había entregado al nene a un orfanato y no modificaban nada las acusaciones que existían sobre Genta. La segunda es que la propia familia de Genta, o sea su hermana y su madre, pidieron expresamente que el acusado no se enterara de la existencia del chico ya que podía haber utilizado al nene como excusa para pedir algún trato especial de parte de los jueces. Además, estaba el hecho de que la madre de la criatura había pedido que su padre no supiera que el chico existía. Ella creía que eso era lo mejor para todos. Pero de todas maneras usted lo sacó del orfanato y se lo llevó a Rosalía Ñambé, ¿por qué? Desde muy jovencita supe que no iba a poder tener hijos por un problema congénito. Aunque hoy eso parezca una justificación inverosímil, en mi época eso me impidió conseguir una pareja. La aparición de Genta en mi vida me afectó de tal manera, que no podía aceptar alegremente que siguiera lastimando gente, inclusive desde su ignorancia ya que él no sabía que tenía un hijo, y en mi fuero más íntimo estaba convencida de que tenía que proteger a ese chico que yo nunca podría tener. ¿Cómo lo sacó del hospicio? Con plata, por supuesto. En el norte la venta de chicos es muy habitual. Además, ¿quién querría adoptar un nene con claros problemas mentales y enormes dificultades psicológicas? Enemiga poderosa de la dignidad es la pobreza. Ni lo dude, pareció resignada la doctora. Ese chico jamás conoció la libertad. La libertad no existe, inspector. A veces tenemos la mísera suerte de poder elegir a nuestros amos. Es cierto, pero ¿por qué no se lo quedó usted en lugar de llevárselo a Rosalía? Porque en mi época una mujer soltera no podía adoptar. Hoy la situación hubiera sido distinta. Además, la familia de Rosalía había sido amiga de la familia de Etelvina. Estoy seguro que ella hubiera estado de acuerdo. Y Rosalía y su marido lo aceptaron así como así. No, no fue fácil.
A los fines prácticos aceptaron mi soborno. Les prometí dinero y bienes materiales que jamás podrían tener. Con el paso del tiempo se encariñaron con el chico. A la distancia y aunque parezca sonso, reconozco que sus almas fueron generosas. A veces, en momentos de grandeza espiritual, lo sublime no está muy separado de lo ridículo. Discúlpeme, doctora, pero yo no lo veo tan noble al accionar de esta gente. Actuaron por verdadero interés. No se deje engañar por las apariencias, inspector. Que el ver no le atrofie el entender. Es fácil hablar del hambre con la panza llena. La pobreza de esa gente era tan sensible al sencillo soborno como la llaga a la sal. Todo idealismo que nosotros podamos tener, frente a la necesidad que tiene esta gente, es un engaño. ¿Ellos sabían quién era el padre del chico? No necesitaban ni les importaba saber quién era el padre de la criatura. ¿Qué beneficio les podría traer ese dato? El gran enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Hay cosas que es mejor ignorar. Usted discriminó a esa gente por bruta y los usó para su propio beneficio. El tono de Villanueva parecía de enojo. Si a las personas las llamo por lo que son, ¿eso es discriminar? La voz soberbia de la doctora resonaba en la cabeza de Villanueva. Inspector, yo ignoro lo accesorio, solo atesoro lo esencial. ¿Esta gente nunca le preguntó cuál era su interés en Manuel? Ya se lo dije, inspector, esta gente está sumida en la miseria y la ignorancia. Uno se termina acostumbrando a la ignorancia y eso es tan peligroso como esta. ¿Nunca le hicieron ningún planteo de nada? No. Discutir con un ignorante es ignorar su ignorancia. Ignorar al ignorante es resaltar su ignorancia. Si usted discute con un necio, la gente podría no reconocer la diferencia entre uno y otro. Yo no discuto. Hago mi trabajo en silencio. Donde todos pueden hablar, los genios callan. La altivez de esta señora era ofensiva. Después del último tramo de la conversación, de a poco, pero sin pausa, Villanueva empezó a notar un cambio en la percepción que en primera instancia se había hecho de esta mujer. Desde el principio estuvo convencido de que la doctora era la responsable de la muerte de gente y creyó que, aunque equivocados, los principios morales y éticos esgrimidos por la señora podrían haber sido nobles. Pero a lo largo de la charla empezó a sentir que había un cierto placer morboso y despectivo en lo que la mujer había hecho a lo largo de su vida, placer que ella disfrazaba bajo aquellos mismos valores. Villanueva sabía perfectamente que entre el sentido de culpabilidad y el placer, siempre ganaría el placer y también sabía que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Para la doctora, aquellas personas de Ñambé eran peones que usaba a su antojo en este juego de ajedrez de 40 años de duración que había planteado. Por más que lo disimulara no les tenía el más mínimo aprecio ni los odiaba, le resultaban indiferentes. No se odia mientras se menosprecia. No se odia más que al igual o al superior, y ella claramente se sentía muy superior. No había forma de que Villanueva pudiera saber por qué esta mujer se transformó en este ser que se creía impune e inalcanzable, pero sí sabía que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Sin embargo, si había algo que Villanueva sabía perfectamente, los jueces no deberían ser políticos, pero lo son y los políticos dividen a las personas en dos grupos, en primer lugar, instrumentos, en segundo, enemigos. Temía ahora Villanueva haber quedado encerrado en el segundo grupo. Decidió que lo mejor sería ir cerrando el asunto, con lo que había grabado ya tenía más que suficiente para, como mínimo, abrir una causa contra la señora como autora intelectual del crimen de Genta. Me queda una última pregunta, doctora. Sí, dígame, inspector. ¿Por qué tanta hazaña? ¿No alcanzaba con matarlo y listo? ¿No me dijo usted que ya no iba a decir que yo maté a ese señor? Sí, es cierto, pero con esto ya termino y la dejo tranquila. Mire, yo no lo maté, pero si lo hubiera tenido que matar lo hubiera hecho de esa forma. Un cuerpo muerto no venga injurias. ¿Por qué? Porque se lo merecía. El único castigo con el que escarmienta el humano es con el ojo por ojo, todo lo demás es palabrería de los humanistas. Jesús pregonaba que pongamos la otra mejilla y mire cómo terminó, crucificado entre dos delincuentes. No, inspector, el humano necesita mano dura y buenos ejemplos. Genta debería ser un mensaje para toda la humanidad, no se metan con los buenos, hizo una breve interrupción y continuó, ¿sabe qué pasa, inspector? Hay gente mala y poderosa a los cuales los tipos como Genta le vienen muy bien.
Esa gente trata al pueblo como materia prima descartable y lo asusta con asesinos como Genta, como quien espanta a un chico con un fantasma hecho con trapo blanco. Y lo peor de todo es que la gente lo cree. Quienes explotan la credulidad de los auténticos creyentes pueden hacerlo porque existe un fértil suelo de estupidez en el que madura la cosecha de la superstición y el engaño. Mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran, y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. En términos generales, la estupidez de los hombres roza lo heroico y lo trágico. O sea que para usted todos somos estúpidos. La mayoría, sí. Entonces, no importa lo que hagamos, estamos condenados de todas maneras. Todo está diseñado para que la estupidez se imponga en todos los aspectos de la vida cotidiana del hombre común mientras los poderosos hacen de las suyas. La lucha del ser humano contra el poder debería ser la lucha de la memoria contra el olvido. Y usted está convencida de que matando a Genta de la forma en que lo mató está enviando un mensaje a la humanidad. Si yo lo hubiera matado, hubiera deseado que así fuera. Gracias, doctora, no la molesto más. Se notaba que la mujer quería seguir hablando. Estaba segura de poder convencer a Villanueva de que su atrofiado modo de ver las cosas era el correcto, pero el inspector consideraba que lo que tenía que escuchar y grabar ya estaba hecho. Se levantó de su silloncito, saludó formalmente a la doctora y se retiró del despacho a la espera de que el negro hubiera grabado todo. Mientras caminaba al encuentro de Cardoso no podía dejar de pensar que después de tantos años de maquinación y planificación detallada, Panazzo se había transformado en una versión refinada de Genta. Pero la doctora era un Genta más peligroso que el original, porque aquel no era más que un bruto incontrolable que era esclavo de sus instintos básicos, pero esta era una mente entrenada, educada, detallista, controladora y maquiavélica que era capaz de esperar 40 años para satisfacer sus retorcidos instintos malvados. Sin duda, un rival a temer. Salió del edificio donde estaba el despacho de la doctora y se encontró en la puerta al negro. ¿Cómo te fue, gordo? Contame todo, atacó el negro ansiosamente. ¿Cómo que cómo me fue? No escuchaste nada. No se grabó nada. ¿Cómo que no se grabó nada? Me quiero cortar los huevos. Para boludo, no te pongas nervioso. O no activaste el equipo o la mina tenía un inhibidor de señal. El equipo estaba activado, te lo juro, negrito. Te creo, gordo. Te creo. Entonces la mina tenía un inhibidor de señal. Hija de puta. Me forreó toda la charla. ¿Por qué decís eso? Porque la mina me preguntó varias veces si yo la estaba grabando y obviamente yo le dije que no. Pero ella sabía que sí y te bloqueó de una, concluyó Cardoso. Yo pensé que había tenido siempre la manija de la conversación, pero en realidad ella lo manejó siempre como quiso. Ya sabíamos que era una mina astuta. Astuta, sí, pero trastornada. Ella lo mató. Sí, era tal cual lo dedujimos. Preparó a Manuel durante 40 años para hacer lo que ella quería y así lo hizo. ¿Y ahora qué hacemos, gordo? Nada, no podemos hacer nada. Nos topamos con una asesina de categoría superior, demasiado sofisticada para nuestros humildes laburos de la bonaerense. Íntimamente Villanueva tenía una dualidad de sensaciones. Por un lado, se sentía satisfecho por haber resuelto el caso y podía decir que había logrado unir todas las piezas del rompecabezas. El desafío intelectual lo había superado. Pero por otro lado sabía que los autores del crimen quedarían impunemente libres, uno por inimputable y el otro por inalcanzable, y todo eso suponiendo que él pudiera demostrar algo, cosa que en realidad no podía. La atrofiada pero meticulosa mente de la doctora estaba por encima de lo que el sistema judicial pudiera hacer y por lo tanto carecía de sentido seguir empecinado en algo que era inabordable. No tenía claro si debía ponerse triste o contento y vio que a su lado Cardoso iba caminando mientras silbaba alguna melodía que se le hacía irreconocible. Che, negrito, el bar de la esquina de la oficina estará abierto. Seguro por. Vamos a tomarnos unas cervecitas. El caso, nosotros lo resolvimos. Si la justicia no puede hacer nada, no es nuestra responsabilidad. Bien, gordo, esa es la actitud. ¿Qué estabas chiflando? Una canción que le gusta a la renga de informática. Mirá qué lindo. Che, la renga no tendrá una amiga.